Hola amigos, muy buenas noches. El día de hoy he estado un poco ocupado haciendo algunos arreglos en la plataforma, revisando las calificaciones de los alumnos, enviando certificados de culminación de nuestros cursos, y eso ha hecho que la publicación del caso, que me pareció muy interesante, lo haya hecho a cuentagotas. Hace un momento publiqué una comunicación interventricular en un feto de 32 semanas. En ese mismo feto también unos testículos no descendidos que pudiéramos discutir. Recuerden que la fase de descenso testicular, la segunda fase del descenso testicular ocurre entre la semana 24, 26 a 32, y este feto tiene 32 semanas. Así que por lo tanto, a pesar de que está en el límite, debemos alertar a la mamá sobre la posibilidad de que puedan existir unos testículos no descendidos, sin alarmarla por supuesto, pero ponerla sobre aviso para que pueda dar esa información al pediatra, y pues por supuesto el pediatra realizará un examen quizá un poco más exhaustivo de ese recién nacido. Pero también en este feto, si ustedes se dan cuenta, tiene unas velocidades a nivel de la arteria pulmonar aumentadas. No quiero entrar en los detalles del caso porque este caso lo voy a colgar para mis alumnos del curso avanzado. No lo voy a colgar completo aquí. Pero este caso tiene una anécdota que realmente no sé si contarla o no contarla. Si la contamos, seguramente no nos va a ir tan bien, y si no la contamos, quizás mucha gente no se va a beneficiar. Pero sin embargo, creo que al final, como ya estoy acostumbrado a que por un lado me peguen y por el otro lado me den palmadas en la espalda, bueno, al final no importa mucho, o sea, no me interesa. Lo que les quiero contar es muy interesante en relación a esta paciente. Esta paciente me visita a mí esta mañana, referida por un médico quien ve una curvatura que le parece quizás patológica en uno de los fémures, y ese es el motivo por el cual refiere el paciente. Sin embargo, recuerden que por efectos del mismo ultrasonido, en algunas ocasiones cuando nosotros estamos viendo el fémur, sobre todo el fémur más lejano al sitio más alejado de nuestro traductor, este se va a ver un poco incurvado, pero realmente es normal. Ahora, lo interesante de este caso es que la paciente, cuando le hago el cribado, porque decidí hacer todo en vista de que el médico tenía esa sospecha de esa lesión en el hueso, en el fémur, pues me consigo que hay una comunicación interventricular y también que hay esas velocidades por encima de los 200 centímetros por segundo de velocidades máximas a nivel de la evaluación de la arteria pulmonar. Cuando coloqué mi ventana Doppler un poco más allá, me conseguí con esas velocidades, seguí evaluando, pues, y hay criterios para pensar en una estenosis de la arteria pulmonar. Pero fíjense cómo comienza esta historia, y se lo voy a contar en el próximo video. Bien, si no se han ido, porque me imagino que les interesa saber la historia, pues bienvenidos. Fíjense, esta paciente comienza entrando a mi consulta, primero sola, porque estaba un poco nerviosa, y me comenta que ella tiene dos controles prenatales. Tiene un control prenatal en una clínica, en una de las mejores clínicas del este de la ciudad, y tiene un control prenatal en el centro de la ciudad en otra clínica bastante grande y de mucho renombre. Yo trabajo en una clínica muy pequeña, en una clínica digamos que donde pues somos un grupo muy pequeño de médicos, y pues no estoy ni siquiera cerca de ninguna de estas dos clínicas de renombre. Sin embargo, el nombre de las clínicas no viene al caso. Lo importante es que esta paciente tiene un doble control prenatal. Cuando comenzamos la conversación, yo le pregunto que por qué tiene doble control prenatal, que no tiene sentido, que lo mejor siempre es controlarse con un solo médico y tener confianza en él para no tener esa divergencia de conductas que con mucha frecuencia ocurren. A mí me llegan muchos pacientes diciéndome: yo me controlo con él y me controlo con él, pero quiero saber, según usted, cuál de estos dos está haciendo las cosas bien. Entonces es realmente medio incómodo para mí tener que decir: haga lo que este está haciendo y deje de hacer lo que este está haciendo. O sea, realmente
trato de sacarle el cuerpo a ese tipo de consultas. Y no es infrecuente en el este de la ciudad que tengamos pacientes, inclusive evaluándose hasta con 3 médicos distintos, y que acuden a mi consulta para que yo les diga con cuál de los 3 se quedan. O sea, es una cosa medio ilógica, pero ocurre. Ahora le cuento la siguiente, el resto de la historia. Ahora bien, fíjense que esta paciente tiene un doble filtro. Tiene 2 controles prenatales, 2 médicos distintos, 2 especialistas que no son nuevos, aunque hay gente nueva que es mucho mejor que los muy viejos, y viceversa, por supuesto. Y nos conseguimos con estos hallazgos a nivel de corazón. Yo le explico a la paciente y le sugiero que pues vaya con la cardiólogo, porque para mí siempre toda cardiopatía debe ser evaluada por el cardiólogo pediatra, que obviamente debe saber más que yo. Si yo sé más que él, pues me imagino que ese cardiólogo debe revisar qué es lo que está haciendo, pero siempre le pido que vaya con el cardiólogo. ¿Para qué? Para que afine el diagnóstico, para que tenga una evaluación previa al nacimiento y para que ese mismo cardiólogo lo juzgue y lo vea posterior al nacimiento. Vuelvo y repito, además yo hago cribado de cardiopatías congénitas. Yo no soy cardiólogo, yo soy obstetra. Yo soy un obstetra que se dedica al ultrasonido con un nivel de conocimiento un poco por encima del promedio. Eso es lo que yo considero que hago. Al final esta paciente me tomé la libertad de darle la referencia con una de las 3, 4 cardiólogos que hay aquí, pediatras, a las cuales les tengo mucha confianza, para que la evalúen. Entonces, fíjense una cosa. Lo venimos diciendo y repitiendo desde que abrimos este Instagram. Las cardiopatías congénitas son la anomalía más frecuente que existe en el ser humano. Las cardiopatías congénitas ocurren en pacientes sin ningún factor de riesgo. Por lo tanto, el entrenamiento en corazón fetal es algo prioritario en la vida profesional de todo obstetra y de todo médico que se dedique a hacer ultrasonido de pacientes embarazadas. Seguimos haciendo cribados del primer trimestre, buscando niños con síndrome de Down. Seguimos como locos buscando anomalías del sistema nervioso central, en anomalías en las cuales prácticamente el diagnóstico no nos permite hacer mucha diferencia, porque una vez que el sistema nervioso central tiene una anomalía severa, pues prácticamente no hay mucho que podamos hacer. Y es en el corazón donde nosotros podemos hacer una gran diferencia. Ahora bien, si no nos entrenamos, si no ponemos de nuestra parte, vamos a seguir teniendo las mismas tasas de diagnóstico, vamos a seguir teniendo esas pacientes que nacen los bebés, se ponen azul y se lo llevan a su casa, o se mueren en su casa, o esa gran sorpresa que ocurre cuando vemos un bebé en la cunita, justo después del nacimiento, con aleteo, con tiraje, con cianosis, y que decimos, bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, se nos pasó una cardiopatía. Y es que las cardiopatías se van a pasar no solamente en el que no está entrenado, también va a pasar en el que está entrenado, porque es que se pasan. Y eso es normal. Nadie quiere que se le pase un diagnóstico de este tipo, pero van a ocurrir, se van a pasar, pero se van a pasar menos mientras más entrenados estamos. Moraleja, fíjense, 2 controles prenatales, 2 médicos buenos, una cardiopatía que se pasa por alto. Pues sencillamente esto tiene que llamarnos a la reflexión y debemos entender que debemos mejorar nuestras capacidades diagnósticas y enfocarnos en la evaluación del corazón fetal. Un fuerte abrazo, feliz noche, y esa es la reflexión final del día de hoy.